días a todas y a todos. Quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos que haya desarrollado este primer coloquio porque nos permite hacer un ejercicio de reflexión sobre los grandes derroteros que tenemos para atender esta problemática que son los feminicidios en nuestro estado y bueno, pues por supuesto en los 11 municipios alertados. Quisiera, ya que tengo muy poco tiempo, me quiero enfocar en la presentación y quisiera dividirla en tres partes, si me lo permiten. Primero, algunas cifras que me parecen importantes para ver cómo estamos parados. Segundo, quisiera plantear sobre estas cifras, a partir de estas, qué es lo que estamos haciendo como políticas públicas, que es el objetivo de esta mesa, tanto en materia de atención como en materia de prevención. Y como tercer apartado y último, que desde nuestra experiencia tenemos pendientes, son los grandes retos, los grandes derroteros que tenemos que trabajar. Primero, compartirles, ya lo decía mi estimada amiga Isabel Sánchez Holguín, en México 9 mujeres son asesinadas al día, 43.9 de las mujeres en este país han enfrentado en alguna ocasión de su vida alguna agresión por parte de su pareja o por parte de su esposo. Algún dato importante, 66% de las mujeres mexicanas en el 2016 de 15 años o más, de acuerdo a la ENDIRE, reconocieron haber experimentado por lo menos algún tipo de incidente de violencia a lo largo de su vida. Y aquí es importante hablar de los tipos de violencia que existen. La violencia emocional, por supuesto, se configura como la violencia más concurrente en este país, con un 49%, casi el 50%. 5 de cada 10 mujeres en este país han vivido violencia de carácter emocional, o que también se le conoce como violencia psicológica. 41% han sufrido una agresión de carácter sexual, es una cifra verdaderamente alta. El 34% han sufrido algún tipo de violencia física. Estos son datos nacionales de acuerdo a la última encuesta del INPI. Y el 29% refieren haber sufrido algún tipo de violencia económico-patrimonial. Aquí quisiera llamar la atención a dos tipos de violencia con índices muy altos, pero que es la violencia que no se ve, es la violencia estructural, que es precisamente la violencia emocional, y la violencia económico-patrimonial. Y digo que no se ve porque, dado la normalización de la violencia que existe en este país, de acuerdo a muchas de las cifras que tenemos, la violencia emocional es considerada violencia casi normal, ¿no? Es normal que me llame, me ponga un apodo, es normal que me insulte si emito mi opinión, es normal que no me hable, es normal porque así nos llevamos, porque estas son las conductas que hemos normalizado, ¿no? Pero la realidad es que esta es la base del iceberg. Yo siempre lo explico porque, sobre todo a mí que me toca hablar de prevención, tenemos que sensibilizar sobre lo que hay abajo antes de llegar a todo esto que bien dice nuestra amiga, es ya la punta, que es el feminicidio como tal. Y la violencia patrimonial, que es la violencia que tampoco se ve, pero existe. Solo les doy un dato. En este país, tan solo cerca del 29% de las mujeres son propietarias de la tierra o de sus viviendas. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente en este país la tierra se le ha heredado a los varones. Esta es violencia de carácter patrimonial porque la tierra en muchos lugares, en muchas regiones son trabajadas por las mujeres, pero no son las dueñas ni las propietarias. Y la tenencia de la tierra y de la casa se configura como un elemento de uso de poder, en donde quien las tiene puede ejercer el poder contra quien no lo tiene. Y este es un tipo de violencia patrimonial muy constante y que condiciona la estancia de la mujer para no salirse de su casa ante agresiones ya de otro tipo, física o sexual, por ejemplo, porque no tengo a dónde vivir, porque a dónde voy, porque mis hijos, si los saco de aquí, ¿dónde van a estar, por ejemplo? Pero estos dos tipos de violencia que son estructurales y que no son visibles son altísimos, por ejemplo. Otros datos interesantes. Sorprende mucho, por ejemplo, ver que 47 mujeres que han sufrido, 47% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, tan solo un porcentaje muy bajo del 2% se anima a denunciar. Y este es un dato muy relevante, estos son datos nacionales muy relevantes porque la violencia que tiene mayor incidencia es la violencia que se da al interior de los domicilios, lo dice la fiscal una y otra vez, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, es la que tiene mayor nivel de incidencia, pero es una violencia que no se ve, es como la estructural, es una violencia que no se va a ver hasta que no existe una denuncia. Entonces, aquí el Estado nos enfrentamos
a que mayor número de violencia se da en el ámbito privado y no se detecta hasta que existe una denuncia, pero son muy pocas las mujeres que se animan a denunciar. ¿Por qué las mujeres en este país no denuncian? Les voy a compartir la primera causa que nos va a sorprender a todos. La primera es porque consideran que fueron actos o situaciones sin importancia. Y regresamos a lo que estábamos hablando al inicio. Es decir, hemos normalizado la violencia. Segundo, y eso es lo más triste, porque tienen vergüenza, porque consideran que son corresponsables de ese tipo de violencia o que se lo merecen. Y ahí juega un papel muy importante todas las instituciones, sobre todo las que trabajamos en prevención, para sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos. En tercer lugar, porque no saben a dónde acudir. Y esta sí es responsabilidad total del Estado, porque tenemos la obligación de informar y de acercarnos con ellas para decirles qué hacer y dónde acudir cuando están sufriendo algún tipo de episodio de violencia. Sobre todo porque piensan que para hacer una denuncia tienen que ir, perdonen el uso de la expresión, literalmente sangrando, para que puedan hacer una denuncia. Desconocen que no es necesario, aquí la fiscal lo va a explicar, no es necesario que te encuentres en una situación de violencia extrema para que puedas hacer una denuncia como tal. Y bueno, pues les explicaba ya que la violencia con mayor incidencia es la violencia entre pareja, el 43.9% es en las relaciones de pareja en donde se gestan los mayores de violencia. Sigue después la violencia comunitaria, principalmente en el transporte público y principalmente en los espacios comunitarios, parques, jardines. Este tiene que ver con el acoso, fundamentalmente en los espacios comunitarios. Le sigue posteriormente la violencia laboral y le sigue posteriormente la violencia escolar. En ese orden es como se da en los espacios la violencia con mayores índices de incidencia. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Las políticas públicas. Al Consejo Estatal de la Mujer le corresponde la prevención y la atención de la violencia. Y voy a empezar al revés. ¿Qué estamos haciendo en materia de atención? El Consejo es el encargado de generar políticas públicas de reeducación. Actualmente contamos con 5 centros de reeducación en donde los jueces de conciliación, el Poder Judicial, nos remite a los agresores para que podamos, aquellos quienes así consideren, reeducarlos en el ejercicio de nuevas masculinidades y en el ejercicio de una convivencia reconocida en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Contamos con 5 centros en el Estado. También trabajamos la línea 01800, que es la línea de atención para una vida libre de violencia, que está abierta todo el año, las 24 horas del día, con personal certificado, a los cuales nos llegan desde solicitudes de información hasta solicitudes de orientación psicológica, legal, hasta los casos ya de violencia extrema, que son canalizados a los 5 refugios que tiene actualmente el Consejo Estatal de la Mujer, y en donde se les brinda a las mujeres que llegan a los refugios la estadía para que durante un periodo de 3 a 6 meses ellas puedan estar tranquilas, pero lo más importante es que ahí llevamos todo su proceso de juicio, las acompañamos con un proceso de restauración psicológica, que eso es muy importante. Incluimos también a sus niños, nosotros rescatamos a toda la familia completa, los niños ahí tienen escuela, los niños ahí tienen acompañamiento psicológico, porque como bien lo comentaba la comisionada, desafortunadamente la violencia de género no concluye con la violencia hacia la mujer. La violencia de género se transmite también hacia los niños y se convierte en violencia infantil, no solo porque la viven, sino porque al final también son uno de los principales depositarios, por así decirlo, de las consecuencias mismas de la violencia y son quienes la reproducen. Por eso para nosotros es muy importante brindarles toda la atención psicológica durante el periodo que están con nosotros. Durante ese periodo también se capacitan a las mujeres para que puedan tener un empleo. Durante ese periodo también llevamos atención médica para las mujeres, se alimentan al interior de los refugios, y hoy estamos trabajando para un modelo de egreso para las mujeres que están en nuestros refugios, para que cuando egresen tengan un lugar donde vivir, para que cuando egresen estén capacitadas y tengan ya un empleo, y de igual manera reinsertamos a los niños a la educación. Eso es lo que hacemos. Tenemos 32 unidades de atención, también es importante decirlos, donde brindamos patrocinio para todos los juicios en materia de pensión alimenticia, guardia y custodia para los niños, en materia de divorcios y de igual manera todo el acompañamiento psicológico. Tenemos en los 11 municipios alertados, tenemos 32 unidades de atención, y esto lo hacemos en materia de atención, es decir, cuando ya la prevención falló, en materia de atención ya para las mujeres que están sufriendo violencia.
Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en materia de prevención? Primero empezaría diciéndoles que la prevención es la parte más compleja, porque tiene que atender la multifactorialidad de los factores de la violencia, que si ya lo vimos, no es lo mismo la violencia en el trabajo, porque allá hablamos de protocolos de acoso contra el acoso y el hostigamiento sexual, que la violencia al interior de los domicilios, porque allá vamos de reconocimiento y de la sensibilización de las mujeres sobre sus derechos para que puedan denunciar. Es decir, los mecanismos de prevención son completamente distintos dependiendo de los tipos de violencia. De manera concreta, porque en algún momento me van a pasar mi hojita, en materia de prevención, lo primero y lo más importante es que tenemos que reconocer que tenemos que involucrar y transversalizar la perspectiva de género, no solo de manera vertical, como ya lo hemos venido haciendo. El gobierno del Estado tiene un sistema estatal de igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y hombres y para prevenir, atender y sancionar la violencia. Este sistema es un sistema que deriva del sistema nacional y en el cual se integran todos los organismos autónomos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las organizaciones de la sociedad civil de manera vertical. Quiero decirles que en nuestro caso quien encabeza las sesiones de este sistema es precisamente el propio gobernador. Y en estas sesiones hemos aprobado temas tan importantes como los primeros protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual para las instituciones públicas y para los municipios también. Sin embargo, no es suficiente transversalizar la perspectiva de género de manera vertical al interior del gobierno. Hoy el gran reto es la transversalización de la perspectiva de género hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que transversalizar la perspectiva de género hacia los diferentes niveles de gobierno, particularmente hacia los municipios. Segundo, tenemos que transversalizar la perspectiva de género hacia la sociedad civil. Siempre lo he dicho, para poder configurar una gran red de prevención necesitamos involucrar a todos los actores sociales, no solo al gobierno. Hoy en día, al final con esto yo voy a cerrar mi participación, estamos haciendo un enorme esfuerzo para involucrar a través de un ejercicio de coparticipación a distintos actores, como quienes, líderes religiosos, líderes comunitarios, líderes sociales, los maestros, los médicos, porque son líderes comunitarios naturales. Les platico, muchos de los casos de violencia de género llegan con los maestros, porque detrás de un niño maltratado que llega a un aula hay una mujer maltratada, pero desafortunadamente no estamos preparados para actuar. Y muchas de las ocasiones también no queremos actuar por miedo. Muchos de los casos de violencia de género, por ejemplo, pudieron haber sido atendidos y pudimos haber evitado llegar a un feminicidio si hubiéramos tenido un vecino que quisiera haber hecho una denuncia a tiempo. Desafortunadamente, pensamos y seguimos pensando que la violencia de género es un tema privado. Bueno, pues es que sí me entero que la vecina de al lado se la golpean cada viernes cuando el marido llega borracho y los niños los echan a la calle, pero no es mi tema, pero no es mi asunto, pues es un tema privado. Mientras el vecino no venga y no haga mi problema, yo no tengo ningún asunto con él. Hoy tenemos que sensibilizarnos que el problema de violencia de género es tan grande en este país que es un tema ya de carácter público, en el que tenemos que sumar a todos los actores y tenemos que sensibilizarnos también nosotros. Somos corresponsables. Desafortunadamente hubo un caso en Cuautitlán, Izcalli. A mí en lo particular me dolió muchísimo ese caso y fue lo que ocasionó que generamos esta estrategia que les vamos a presentar. Porque ese caso se pudo haber evitado con la participación de los vecinos. La señora tenía sufriendo violencia de género más de 2 años. Los vecinos sabían porque los niños siempre estaban afuera cuando el señor estaba golpeando a la señora. Y los vecinos, cuando sucedió el feminicidio, y que no solo terminó con la vida de la señora, sino que terminó con la vida de los 3 niños, desafortunadamente decían, si hubiera denunciado, si hubiera hablado en la policía municipal, si hubiera intercedido, los niños estarían aquí. Desafortunadamente el gobierno no existe, pero tenemos que involucrarnos. El problema es que muchas veces no nos involucramos, primero, porque no queremos meternos en problemas. Esa es la principal causa. Eso quiere decir que no confiamos en las autoridades, desafortunadamente. Segundo, no nos involucramos porque no queremos informarnos sobre las medidas o las alternativas que hay para poderlas atender. Y tercero, por otro tema que con ese voy a cerrar en lo particular, pero hoy estamos haciendo una estrategia de prevención buscando involucrar a todos estos actores sociales. Hay líderes religiosos, hay pastores que están enterados de la violencia de género al interior de sus iglesias, o son ellos violentados, por ejemplo, pero no hacen nada.
Hoy los estamos sumando esta estrategia de la red, por ejemplo, igual a los maestros, igual a los médicos, para que cuando llegue una mujer con primeros indicios de violencia o un niño violentado, inmediatamente sepan cómo actuar y qué hacer. ¿Qué más estamos haciendo? Para cerrar con el tema de la renta acá. Hoy hemos logrado firmar cerca de 93 convenios con los ayuntamientos para poder bajar la perspectiva de género en los municipios. ¿En qué se traduce esto? Primero, el tema de violencia de género no tiene colores, y así se nos hemos dicho a los alcaldes. Segundo, hemos logrado por primera vez implementar códigos, más bien los códigos o los protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual a nivel municipal, porque desafortunadamente los mayores índices de los casos de hostigamiento que tenemos son en las policías municipales, contra las mujeres policías, por ejemplo. Hemos logrado generar también con los ayuntamientos, a partir de estos convenios, modelos de conciliación entre la vida laboral y familiar, porque no contar con las condiciones adecuadas para las mujeres para conciliar la vida laboral y familiar también se considera violencia laboral, por ejemplo. Hoy hay ayuntamientos que están impulsando salas de lactancia, que están impulsando también, por otro lado, esta especie como de guarderías, o más bien dicho, ludotecas, que ya se están impulsando en los municipios. Y de igual manera, estamos iniciando la capacitación para los policías municipales para que tengan de primera atención perspectiva de género para atender los casos de violencia en sus municipios, y de igual manera a los jueces de conciliación, porque desafortunadamente muchos de los jueces de conciliación municipal buscan conciliar la violencia de género, y hay protocolos internacionales que señalan que la violencia de género no se puede conciliar, se tiene que denunciar. Cierro mostrándoles esta estrategia de la Red Naranja, porque yo quiero aprovechar todos los foros, y aquí hay gente muy destacada, por supuesto agradezco la presencia también de la maestra Laura Pavón, pero quiero invitarlos a ustedes a que se sumen a esta estrategia de prevención. Todos podemos aportar, en algún momento todos podemos conocer a alguien que está sufriendo violencia en nuestra familia, que está sufriendo violencia en el trabajo, y que podemos sumarlos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. CODEM contigo.